Con una máxima para hoy de 22 grados, un día bello, bellísimo, con mucho sol. Tengo el gran gusto de saludar al abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos, el doctor Eduardo Barcesat. Doctor, gracias por atenderme tempranito. Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Bien, buen día. Bueno, doctor, sí, la pregunta viene a tono porque los rumores son de que esta semana el gobierno alcanzaría el ansiado para el gobierno y los inversores, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, usted tiene estudiado algunas cláusulas que deben preocupar a esta generación y a las que vienen. ¿Es así, doctor? Bueno, yo creo que todo lo que refiere a la deuda externa generada a partir de este gobierno de la administración Macri es no solamente preocupante, es de una entrega colonialista absoluta. Y digo esto porque las cláusulas que han acompañado la adquisición de deuda externa, tanto con entidades financieras particulares como con el Fondo Monetario Internacional, prevén lo siguiente. Primero, obviamente se renuncia a la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina. Es decir, una vez más y cada vez peor, por lo que vamos a ver. Pero bueno, la ley y la jurisdicción aplicable no son la Argentina. Tendremos que ir a tribunales internacionales o de arbitraje. Segundo, renunciamos de antemano a todo cuestionamiento sobre la legitimidad de la contratación de la deuda, renunciamos a pedir quita en la tasa de interés o cualquier forma de recomposición del monto. Que es que la Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son esos bienes? Son la totalidad de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación y las empresas del patrimonio público nacional, provincial o municipal. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que todas nuestras reservas de hidrocarburos, nuestras reservas de metales preciosos, nuestras reservas de minerales estratégicos, como son el litio y el sílice, el tungsteno, pueden caer también en esta volteada las tierras de aptitud rural fiscal y puede caer también, por supuesto, las reservas de agua potable en las que la Argentina es pródiga tanto por los glaciares como por la pertenencia al acuífero guaraní. De modo que estamos en una situación en que, de proseguir incambiado este gobierno, el endeudamiento que nos deja y las condiciones de ese endeudamiento son lo más humillante que registra la historia argentina. Y es por esto que estamos preconizando la idea de una asamblea constituyente y reforma constitucional para que la primera etapa de esa actividad sea la de la revisión del pasado ominoso que nos va a dejar esta administración Macri, ¿no? Es decir, el único órgano de poder, que es el poder constituyente, que no se prostituyó frente a las exigencias de los acreedores financieros, bueno, entonces empleemos y convoquemos a ese poder para poder revisar y anular el pasado que nos está dejando el gobierno Macri. Por supuesto, también la contracara de esto es la política para recuperar los dineros fugados de la Argentina, los capitales que se han fugado, porque el importe de la deuda externa al día de hoy es equivalente al de la fuga de capitales al día de hoy. Estamos rondando los 450.000 millones de dólares, tanto de endeudamiento público como de fuga de capitales, por lo que se hace una política imperiosa establecer mecanismos legales para el recupero de ese patrimonio, de esa riqueza que fue extraída de la explotación de nuestra riqueza y recursos naturales y que está en cualquier otra parte del mundo menos en la Argentina, ¿no? Interesante. Es decir, doctor, para que nos quede claro,
que aquí la importancia que puede tener para los inversores extranjeros el inviable acuerdo de política económica, socioeconómica que quiere aplicar el fondo, detrás de eso está la garantía de prenda de hipoteca, prenda para los acreedores de bienes vitales para la Argentina. Sí, y quiero ser más explícito en el marco normativo. De acuerdo a las dos cláusulas primeras de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son exactamente el mismo texto, y lo hizo así la comunidad internacional para enfatizar lo allí establecido. Esas dos primeras cláusulas dicen derecho de autodeterminación o libre determinación de los pueblos, derecho a la independencia económica y titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Es decir, no son de los estados, no son de los gobiernos, son del pueblo, las riquezas y recursos naturales. Es un dominio público, lamentablemente no regulado ni ejercitado, pero que sí lo hará seguramente el próximo gobierno, y a eso vamos a contribuir. Claro, usted cuando habla de llamar a un poder constituyente para reformular la Constitución y dejar claro estos temas, está hablando de un cambio de clima de político, porque bajo este gobierno parece muy difícil lograr eso, ¿no? Desde luego, por eso es que no se trata de simplemente tener un buen proyecto constitucional, lo que se trata es de tener el bloque social que porte el proyecto como con conciencia de necesidad de que para poder salir del marasmo y el derrumbe en que nos va a dejar este gobierno, se requiere de una actitud, de una firmeza política e institucional enorme, y eso se hace en base a consenso, en base a conciencia de necesidad para la formación de ese bloque social hegemónico. Doctor, le hago otra pregunta, sí. Porque el tema es muy importante. Aún sin la reforma ni hablar, aún con la reforma, si yo estoy extendiendo la jurisdicción argentina y volviendo a conceder a los Griesa, a los jueces Griesa de Estados Unidos, donde convenga a los acreedores extranjeros timberos de la timba financiera, ¿yo puedo articular medidas de defensa o, como pasó con Griesa, como dirían ustedes, solve repete? Solve, sí, paga y protesta después. Paga y protesta después. Bueno, efectivamente puede un gobierno fundado precisamente en estas cláusulas que no solamente son parte de la ley suprema de la nación argentina, porque esos tratados internacionales tienen igual jerarquía que las cláusulas de la Constitución Nacional, sino porque son las normas de mayor nivel del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, comprenden al G193, todos los países de la órbita de Naciones Unidas. De modo que el amparo legal es fortísimo, pero hay que ejercitarlo. Los derechos sirven si uno adquiere conciencia de ciudadanía, y a nivel de los estados no es distinto. Los derechos establecidos en beneficio de los pueblos hay que ejercerlos, si no es inútil que la letra sea preciosa y el texto brillante. Sí, si no se ejercen, son letra muerta. Tal cual. Lo último, doctor, tiene usted que viene hace años con estos temas, ¿tiene precedentes en otros acuerdos con el Fondo Monetario, la prenda para los acreedores de los bienes públicos argentinos, los bienes naturales, o esta es la primera vez que ya específicamente el acuerdo con el Fondo dice eso? Entiendo que esta es la primera vez, tendría que examinar bien el precedente griego y el de Irlanda, pero entiendo que esta es la primera vez que el Fondo Monetario, siguiendo la misma tónica, diría que los acreedores privados, establecieron este resguardo del repago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, y también a ello obedece lo extraordinario del monto, claro, que efectivamente supera los acuerdos que han firmado desgraciadamente otros países, y digo desgraciadamente no por el fondo, sino por esos países, sí, porque han sido expoliados en función de estos acuerdos. Sí, si sabe el monto que se está hablando de 70.000 millones, creo que sería el acuerdo del Fondo Monetario más grande de la historia.
Bueno, no me haga temblar más a esta mañana. La verdad que sí, la verdad que sí. Realmente si nos embarcamos en esa cifra y ya ahora las dificultades para el pago de los vencimientos vecinos de la deuda externa nos preocupan enormemente, bueno, si la cifra se incrementa y llega el Fondo Monetario Internacional a invertir, porque para ellos es una inversión, claro. Saben que de una manera u otra, si las cosas siguen igual, lo van a cobrar, o lo cobrarán en dólares o lo cobrarán en recursos y riquezas naturales, pero lo van a cobrar. Entonces, con mayor razón creo que hay que alertar, porque el derrumbe económico financiero es irreversible. De esto creo que tenemos que tener conciencia clara. Ningún país resiste este nivel de endeudamiento, el actual me estoy refiriendo, y los compromisos de pago que tiene, y la fuga de capitales creciente que tiene. Evidentemente esto es la tormenta perfecta, y si queremos, ya lo que el presidente habla de la tormenta, me permito decir, cuidado, porque estamos volando con Flybondi y con Macri en la cabina de mando, así que eso lo hace más trágico todavía, ¿no? Bueno, importante escucharlo, marca un baño de realidad que no podemos desconocer, pero la verdad nos deja una vez más, pobre país, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Solamente el dato para lo que dice el doctor. Hoy, ¿cómo estamos? El año que viene hay que pagar 29.000 millones de dólares solo de intereses. Para que nos demos una idea, en el 2001, cuando se cayó la convertibilidad, a ese año había que pagar algo así como 13.000 millones. Para que nos demos una idea. Bueno, las cifras son peores que en el momento de la crisis del 2001-2002. Lo que pasa es que el endeudamiento creciente va tapando, es como un parche que a medida que pretende tapar la boca de donde proviene el desagüe, bueno, se hace cada vez más imperioso hacer crecer el parche. Pero son parches que nos inevitablemente agrandan la boca de este desagüe cloacal, diría yo, que nos está dejando el gobierno, ¿no? Sí, la única y la otra diferencia es que la solvencia de los bancos es mayor, porque no tienen que devolver dólares por cada peso que tienen los argentinos, pero bueno, salvo por eso la situación es complicada. Doctor, muy amable, importante escucharlo. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta pronto. Bueno, ahí está, la cláusula de la firma del acuerdo, que va a ser recibido con bombos y platillos una vez más por la prensa más importante, como la gran noticia. Sí, ¿se acuerdan como salimos de mercado fronterizo a mercado emergente? Dice, ya estamos, ya ahora sí. Bueno, va a pasar lo mismo como en el 2000, agarren la tapa de los diarios del 2001, sale el megacanje, después el blindaje, qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? Bueno, así lo vamos a vivir igual, Acuérdese, la tapa de los diarios va a ser, salió el acuerdo con el fondo, gran expectativa, subió la bolsa, subieron los bonos, bajó el dólar, todo va a estar todo bárbaro. Pero en medio de eso, cuando se corre el velo, cuando uno va entrando en los subterráneos de la caverna, y de repente aparece ahí, va a aparecer ahí está, la gema de los acreedores, la prenda de los acreedores, los bienes naturales, los bienes físicos. Acuérdense, nos embargaron la fragata Libertad, nos van a embargar el acuífero guaraní, más o menos, ni hablar de Vaca Muerta. Esa es la realidad.